La mediana. La mediana es el dato que se encuentra en el centro de todos los datos después de que los hemos ordenado de menor a mayor. Es muy sencilla de calcular cuando son datos que están así desagrupados, datos no agrupados. Es muy fácil, es encontrar el dato que queda en la mitad, en el centro, pero para ello hay que organizarlos de menor a mayor. Bueno, ya están ordenados y nos damos cuenta que este dato está en todo el centro. Para este lado está la misma cantidad de datos que hay para este lado. Por lo tanto, 7. Así de fácil es en los datos no agrupados. En este caso muy fácil porque la cantidad de datos es impar y siempre le va a quedar un solo número en todo el centro. Pero ¿qué pasa si le agregamos un dato adicional? Entonces aquí hemos agregado un dato adicional, entonces ya tenemos 2, 4, 6, 8 datos. Este numerito, entonces lo vamos a agregar y lo ordenamos, al igual que todos los demás datos. Vamos a ordenarlo y lo vamos a meter por acá. Bueno, ya lo hemos metido aquí y ya están todos ordenados de menor a mayor. Entonces ahora nos damos cuenta que en el centro que hay dos datos. Entonces cuando eso ocurre se promedia. Entonces sería 7 más 8 sobre 2. Esto le da 15 medios y esto es igual a 7.5. Ahora miremos cómo se hace cuando los datos son agrupados. Bueno, aquí tenemos una tabla y vemos que hay 21 datos, o sea que la cantidad total de datos nos facilita porque hay un solo dato que va a quedar en medio de todos los datos después de ordenarlos. Estos intervalos nos ordenan a nosotros los datos. Lo que pasa es que no tenemos los datos, tenemos unos rangos en los cuales se han metido la cantidad de datos, pero no sabemos cuáles datos fueron. Entonces para ello tenemos la siguiente fórmula. Aquí tenemos la fórmula y entonces aquí está la interpretación de lo que significa cada una de estas cosas que están aquí. Por ejemplo, aquí dice L sub i y aquí dice que es el límite inferior del intervalo en el cual se encuentra la mediana. Entonces hay que encontrar ese intervalo donde se va a encontrar la mediana. Luego que dice que la n es el número de datos del estudio, en este caso será 21. Dice que f sub i menos 1, entonces es la frecuencia acumulada del intervalo anterior al que se encuentra la mediana. Entonces es supremamente importante encontrar ese intervalo donde está la mediana. La a sub i es la amplitud de los intervalos, ¿sí? En ese caso todos los intervalos tienen la misma amplitud. Y f sub i es la frecuencia absoluta del intervalo donde se encuentra la clase mediana. Entonces vamos a encontrar cuál es ese intervalo que contiene el dato de toda la mitad. Si hay 21 datos, entonces es el dato que esté en la posición número 11. He escrito aquí las distintas posiciones que ocupan del 1 hasta el 21. Entonces nos damos cuenta que efectivamente esta es la posición que está antes de esta posición 11 hay 10 numeritos y después de la posición 11 hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. También hay 10 números, por lo tanto el dato que se encuentra en la posición 11 será la mediana. Entonces vamos a buscar en qué parte estará en qué intervalo estará la posición 11. Entonces si miramos aquí de 0 hasta 4, en el intervalo de 0 hasta 4 van 3 datos. O sea que ocupan la primera, segunda y tercera posición. Entonces no es la posición 11 que estamos buscando. En el segundo intervalo hay 5 datos más. O sea que ocupan la cuarta, quinta, sexta, séptima y octava posición. En el tercer intervalo hay 6 datos más que ocuparían la posición 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y necesitamos la posición 11. Por lo tanto, aquí en este intervalo se encuentra el dato que anda en la posición número 11. Y concluimos que la clase mediana es la que nos ocupa esta posición. Esa es la clase mediana. Entonces, una vez identificada la clase mediana, vamos ahora sí a resolver nuestra fórmula analizando lo que significa cada una de estas variables que se encuentra aquí en esta parte. Bueno, entonces L sub i significa el límite inferior. Aquí está la clase mediana, límite inferior de la clase mediana. Entonces me ubico exactamente en la clase mediana que tenemos aquí resaltada y busco el límite inferior que nos da 8. Entonces lo paso aquí. Ese es el dato L sub i. Ahora n
sobre 2. N es 21 y 2 es el divisor. Esto nos da 10.5. Entonces n sobre 2 es 10.5. Luego lo que sigue aquí, este de aquí, es f sub i menos 1 es igual. En ese caso f sub i mayúscula dice es la frecuencia acumulada. Entonces me paso a la otra columna. No sería 5 sino que sería 8. Porque es la letra mayúscula, es frecuencia acumulada del intervalo anterior. Entonces en ese caso es 8. Ahora f sub i en minúsculas significa la frecuencia de la clase mediana. Esa es 6. Y finalmente nos falta la variable a sub i, que a sub i sería la amplitud del intervalo donde está la clase mediana. Y eso es de 8 hasta 12, o sea que la amplitud es de 4. Ya con esto podemos nosotros reemplazar en la fórmula los distintos valores. Entonces tenemos que la mediana m sub e es igual a ¿qué? Límite inferior que nos dio 8 más, y aquí abre una fracción, 10.5 que nos dio n medios, 10.5. A eso le resto la frecuencia f sub i, y el divisor de eso es f sub i pero en minúsculas, y eso debe ser multiplicado, por entonces lo cierro entre paréntesis, por la amplitud que nos dio 4. Voy a correr entonces aquí esto. Bueno, resolvemos esta operación y eso nos da 9.6. Entonces aquí tenemos, entonces ya voy a cambiar de color, aquí tenemos la mediana ya calculada. Esa mediana, ese valor está dentro del intervalo de 8 hasta el 12. Esa es la mediana. Ese es el dato que se encuentra en la mitad de todos los datos después de ordenarlos.